Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a Germán Cano y a Jorge Alemán también por haberme invitado a compartir esta mesa y a poder hacer mi lectura o mi pequeña aportación de lo que me ha supuesto el libro. Yo me corté en el sentido de decir que había un momento que me había puesto también un poquito melancólica el libro. No porque las cuestiones que aparezcan no las viviera también, de alguna manera. En ese sentido estoy de acuerdo con Carlos. Nunca me terminó de engañar la transición ni la movida. No sé si yo creo que por algo infantil. Porque veíamos la bola de cristal con los niños. Eso. Sí, pero por algo infantil, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con una posición desde niña que había algo que no sonaba bien. Pero no quise, en estas pequeñas notas que he escrito, no quise traerlo por ahí, sino tomar las cuestiones que me parece que abren una perspectiva. Y además me parece un muy interesante libro el hecho de que esté hecho, que tome todo este tema histórico, ¿no?, desde la transición, que lo vuelva a revisar, más cuando se habla continuamente del tema. Es un tema candente ahora, volver a revisar el tema de la transición, y porque además atraviesa varias generaciones, que esto también me parece importante, y porque es una conversación, que me parece todavía más valioso en la época que corre, ¿no? Es decir, que dos hombres, en este caso dos hombres, se pongan a conversar y logren llevar eso a un escrito, ¿no? Y puedan aportar y transformar eso en algo que no sea una lucha de puro prestigio. Entonces eso me parece ya que tiene un valor importante en el libro. Y a través el libro empieza, como ha comentado Carlos, a través de la biografía de Alemán, se pone en primer plano esta cuestión que decía antes de la famosa y ejemplar, entre comillas, transición española. Era el ejemplo para Latinoamérica. Latinoamérica uno iba y decía, es que maravillosa vuestra transición. Y la correspondiente, a mí nunca me pareció maravillosa, ¿no?, porque, como os he dicho. Y la correspondiente algarabía y fiesta que esta trajo, ¿no?, la llamada movida española. De todo esto se va hablando en el primer capítulo del libro. Cruzándose, es decir, por el hecho de que está contado a través de la biografía de Alemán, se cruza con la trágica dictadura de Argentina. Él muestra la extrañeza que era para él venir de un país donde había habido 30.000 desaparecidos y había tenido que salir huyendo y encontrarse aquí este estado de euforia, habiendo muerto Franco y el dictador en la cama, todo hay que decirlo. Bueno, un afán de progreso recorría España, que había vivido el ostracismo de 40 años de franquismo. Queríamos ser europeos a toda costa, subirnos al tren europeo de la alta velocidad, como nos comentan los autores. No estaba muy bien visto hablar de las heridas y las injusticias que se dejaban atrás, de la impunidad que se instalaba por ello. Los que intentaban advertir de ello eran unos aguafiestas. En el momento de la mayor fiesta, alguien que venía a decir que esto no iba. Había que pasar página y olvidar para llevar el país al progreso. Es decir, que el significante del progreso era lo que parecía que dejaba bajo la barra todo lo demás. La izquierda quedó reducida, decimos la izquierda, Partido Comunista, ¿no? No voy a meterme con la cuestión del PSOE, quedó reducida a algo testimonial, pues no supo hacer con el desencanto que supuso reconocer, enfrentar y sacar consecuencias de la degeneración estalinista. Es así como quedaron como resto de la operación. Cada año que pasaba era más testimonial hasta la participación en la vida política del país. Los autores hacen este recorrido, y esto me ha interesado mucho, a través de nombres propios, como es el de Leopoldo Panero, que conjuga la locura y la poesía. La saga familiar, llevada al cine, nos pone en primer término este significante desencanto, que fue tan
tan importante en los años 80 y que ahora vuelve a demostrar toda su fuerza. Es decir, que al lado del progreso, la entrada en Europa, el tren de alta velocidad, la movida, estaba esta película, El desencanto. Frente a los desencantados, la fiesta de la movida, los que sabían sacarnos de estas épocas negras y lúgubres. Una movida que no dejó de tener su cara mortífera, como nos señalan los autores, y que con los excesos de las drogas y de las experiencias de drogas duras se llevó por delante a muchos. Nombres queridos vuelven en este libro, bastante queridos para mí: Manolo Revuelta y Paz. Paz no está en el libro, pero la añado yo. Que nunca se dejaron llevar por el canto de las sirenas. Eduardo Arosteglin y Manuel Vázquez Montalbán, un oasis en la chatura que sutilmente se iba imponiendo. Para lograr entrar en la modernidad había que olvidar y asumir el tardofranquismo. Franco había muerto, pero su legado no. Esto también se plantea en el libro. La prosperidad española se construyó con los esclavos del franquismo y esas empresas crecieron a costa de los presos políticos y son actualmente, con otros nombres, las más importantes del país. En un momento dado, Alemán habla de dos miedos. El de entonces, miedo a volver a la dictadura, y el miedo que se fraguó, todos recordaréis definitivamente, con el 23F, y el que se esgrime ahora, el miedo al caos. Y ellos siguen siendo el orden. Son los mismos la alternativa de orden. Germán y Jorge nos muestran cómo afectó esto al tejido social, implicando desinterés por la política, la chatura intelectual, como hemos dicho, el deterioro de la educación. Los autores ponen en acto con esta conversación la formulación certera de Lacan cuando se refiere al tiempo, cuando nos plantea de que hay que saber lo que he sido para lo que estoy llegando a ser. Es decir, que no hay manera de pensar y de ver qué va a ser algo, entender o tener alguna autoría sobre nuestro futuro si no revisamos lo que ha sido nuestro pasado. Se consolidó bajo las vestiduras democráticas un sistema corrupto e impune que responde a este franquismo sociológico. Nada de esto se ha tocado. Y el que mejor lo sabe de todos los políticos del PP es Mariano Rajoy, cuya manera de hacer se acerca mucho a la del dictador cuando nos decía: hagan como yo, no se metan en política. ¿No? Mariano Rajoy, con esta cosa de no hacer, ¿no? Es decir, es una posición que me recuerda mucho esta cuestión. Va ganando, ¿no? Va avanzando. Cano y Alemán van yendo de este desencanto, de esta impotencia de la izquierda, al auge del neoliberalismo, que es el cénit de un capitalismo salvaje. Un discurso capitalista que, como nos muestra Lacan, se sostiene en el repudio de la imposibilidad y la circularidad mortífera que esto conlleva. El neoliberalismo quiere afectar el alma, nos dicen, quiere generar subjetividades, como mostró Margaret Thatcher. No se trata, por tanto, de cuestiones puramente económicas, objetivas y unívocas. Una idea fundamental que recorre este libro, y por ello la pertinencia de la referencia al psicoanálisis de Freud y Lacan, es que la realidad no es prediscursiva. Esto quiere decir que no hay realidad sin que haya lenguaje, que la realidad es un efecto de las combinatorias discursivas. El discurso, las narrativas, son fundamentales para entender cómo se organiza el lazo social que afecta a nuestra vida cotidiana, cómo se organiza nuestra realidad cotidiana. Podemos, el partido de Podemos, ha logrado por lo menos hasta ahora, marcar la narrativa, los temas de los que se habla en los medios, en el Congreso, en la calle. Esta es verdaderamente una hegemonía, o el comienzo de una hegemonía, que vamos a ver si se puede o no sostener, que no coincide con detentar el poder. El partido de Podemos no detenta el poder, pero ha puesto en la agenda de todos los medios y de los partidos los temas que ellos han querido poner. Y lo han logrado, Aunque los 5 millones de votos son muy importantes, me parece que esto es más importante todavía. No sé si ellos mismos, ¿no? Si Podemos lo puede terminar de saber. A partir de Freud y luego con Lacan, la política no puede repudiar ni dejar de lado el carácter de tarea imposible que tiene. Si no se mantiene este imposible, este no saber, porque de alguna manera
no se sabe cuál es la mejor manera de hacer política, la política se degrada. Apoderarse y moldear el alma de los sujetos es un afán que prefiero no calificar, pero que lleva la impronta de las peores aspiraciones humanas. Homogeneizar a los sujetos, adaptarlos, animalizarlos, es una deriva totalitaria que cada vez está más presente. Que el psicoanálisis haya sido siempre marginal, tanto en la universidad, en la época de la transición, en la democratización, en el entramado social durante todos estos años, debería ser motivo de algunas preguntas. Que la mayoría de los intelectuales de este país, como nos recuerdan Germán y Jorge, hayan repudiado el invento freudiano, hay algunas buenas excepciones, que ha afectado a cualquier ámbito de nuestra vida, no es baladí. Por ello, que Jorge Alemán nombre a Eugenio Trías es un acto de justicia poética e intelectual. El único filósofo que declaraba su relación con el psicoanálisis y además hablaba de la transferencia y de haber pasado por un análisis y cómo eso había afectado en su desarrollo filosófico. Este concepto de real lacaniano, esto que decimos del imposible, lo que decía Freud, educar, psicoanalizar y gobernar es imposible, este concepto del real lacaniano, que no puede ser tratado por lo simbólico, que no permitirá hacer un todo cerrado, es una de las causas por las que el crimen no es perfecto, como plantea Alemán, aunque a veces parezca serlo. En algún momento los conversadores hablan de la relación de los intelectuales con la práctica política. En términos lacanianos, la praxis es la manera de incidir en lo real. Y Lacan nos advertía que la impotencia para llevar adelante una praxis se salda con el ejercicio de un poder. Es decir, que cuando no se puede tocar lo real, la realidad, el entramado que nos sostiene, se ejercita un poder. El filósofo se puede mantener en cierta pureza teórica y describir el malestar del mundo sin implicarse en ninguna posible solución. Germán Cano nos habla de su decisión personal, y aquí es una de las partes testimoniales del libro de Germán, su decisión personal de salir del encierro de las aulas y participar en el movimiento 15M, ¿no? Y después en Podemos, ¿no? Como esto para él fue como un antes y un después en su relación con la propia filosofía, por lo menos así lo he leído yo. Me parece un hallazgo cómo los autores han nombrado el tercer apartado, el alma y la economía. En él, de forma muy sutil, Alemán y Cano exponen cómo el neoliberalismo es un intento artero de hacernos creer que la economía responde a fórmulas por fuera de la decisión política. He oído muchas veces en la cadena SER decir, bueno, este es un análisis económico, no lo mezcle usted con la política, es distinto. ¿Cuándo y en qué, ¿no? vamos a creer que una decisión económica o que una versión económica o que una cuestión económica está separada de una decisión política? ¿Cómo nos han hecho creer eso? Nada más anudado a la política como a las decisiones económicas. Gracias a Lacan sabemos que el goce humano es un goce inútil. Por ello, toda idea de construcción política, de visión sobre los votantes, del entramado social, merece tener esto en cuenta. Por ello, el crimen no puede ser perfecto, pues la causa del crimen no responde a ninguna utilidad. Es decir, que los neoliberales lo que no quieren conseguir nada útil con llevar esto a este extremo y a este desastre. Es así, es la única manera, este goce inútil que nos trae Lacan, es lo único que nos permite explicar por qué la gente vota contra sí mismo, contra sus propios intereses. Sin ningún atisbo de vergüenza vemos desplegarse cada vez más la pulsión de muerte. Ya todo el mundo dice, si esto sigue así, va a terminar el mundo de desastres ecológicos, ¿no? de trabajo, sociales, subjetivos. En el seno de este goce inútil, la pulsión de vida y muerte luchan entre ellas. Y como nos decía Freud, cada cierto tiempo en la historia la pulsión de muerte y la pulsión destructiva acecha. Y hay que plantarle cara. Y yo también me interesó esta conversación entre Trotsky y Lenin que cita Alemán, ¿no? como a Carlos, y nunca desaparecerá con la revolución la cuestión de la estupidez humana, pero tampoco desaparecerá lo imposible de simbolizar lo real y la pulsión de muerte. Y por eso este periodo último de Podemos en esas luchas y en ese momento que ha habido antes de Vista Alegre II, no sé si después, esperemos que no, ha sido una muestra de que nadie está
a salvo de esta cuestión. Las referencias a Laclau, no me voy a meter por ahí porque suponía que a lo mejor lo tomaban mis compañeros de mesa, son muy interesantes y pueden aclarar a quien le interese el tema de Laclau y del populismo. Pero bueno, solo subrayar yo también, como ha planteado Carlos, el empeño de Alemán de querer separar el populismo de la cuestión de los partidos neofascistas. Yo, desde luego, creo que el uso que están haciendo los medios y los políticos y ciertos partidos de llamar populista a los partidos de extrema derecha que en este momento avanzan en Europa es simplemente una manera estratégica de esconder que esos partidos son la apoyatura del neoliberalismo salvaje que va a venir. Que no es que ha venido, es que va a venir todavía más. Es decir, que en realidad es un esconder lo que realmente está en juego. Es decir, necesitan esos partidos fascistas para poder llevar a cabo esta aniquilación, esta pulsión de muerte desaforada, es decir, esta destrucción al máximo. Y lo que sí que me ha parecido interesante retomar es la pregunta que ellos dejan como al pasar, que entre Germán y Jorge se va dando como al pasar, que si tiene mucho interés es seguir insistiendo en aclarar este tema. No sé quién la hace a quién, no sé si Germán se la hace a Jorge o en la conversación Jorge se lo pregunta. Es interesante insistir en seguir aclarando que el populismo no puede ser más que un populismo de izquierda, es decir, que el populismo no puede estar más que conectado a la construcción y a la pulsión de vida y a una cuestión del pueblo para enfrentar la pulsión de muerte que representan los partidos neofascistas. Bueno, es una pregunta que yo no sé si lleva la respuesta implícita en el mismo libro, pero bueno, os recomiendo encarecidamente la lectura porque me parece que hace un análisis que nos puede ayudar a pensar este momento y a avanzar con más advertidos. Y además nos toca a la biografía de todos y además se han encontrado generaciones distintas, es decir, que toca a distintas generaciones y esto me parece estupendo. Les agradezco mucho el libro a los dos.